Desde el año 1000 después de Cristo, la etnia guaraní fue predominante en la región comprendida por la actual provincia de Misiones, sur de Brasil y este y sudeste del Paraguay. Eran un pueblo con una desarrollada cultura agrícola y cerámica. En su descenso desde la cuenca amazónica hacia la cuenca del Río de la Plata, fueron ocupando el gran territorio de la selva paranaense con sus ríos y arroyos. La búsqueda permanente de nuevos sitios para el cultivo generaba el continuo movimiento de los grupos inspirado en la búsqueda de la mítica tierra sin mal. El contacto con los ríos los convirtió en excelentes canoeros, permitiéndoles una gran movilidad en la región y también un efectivo control del territorio, ocupando las tierras fértiles que se ubicaban entre el río y la selva misma. Hombre y naturaleza coexistían en una armonía asombrosa. Los guaraníes poseían un dominio tecnológico y organizacional superior a los demás grupos que habitaban la cuenca del Plata. En su avance hacia el sur, sometieron y desplazaron a los otros, convirtiéndose en el grupo dominante. A la llegada de los españoles, los guaraníes ocupaban gran parte de la cuenca del Plata. Aunque nunca llegaron a constituir una nación, sí tuvieron la conciencia de una unidad sustentada en un modo de ser y fundamentalmente en una lengua común, el avañeé. Juan Díaz de Solís partió desde España en 1515. Su objetivo era hallar la comunicación entre los dos océanos para establecer una ruta de comercio entre las Indias y Europa. Llegó a las costas de Brasil y navegó hasta llegar al Río de la Plata, al que, asombrado por su extensión, describió como mar dulce. Solís tomó posesión de las tierras en nombre del rey, pero sus hombres fueron masacrados por los charrúas al poco tiempo de desembarcar y muy pocos lograron huir con vida. Tras fallidos intentos de conquista, Sebastián Gaboto llega al Río de la Plata en 1527, surca las aguas del río Paraná y en sus costas encuentra poblaciones guaraníes que le regalaron objetos de oro y plata que estos habían obtenido de sus contactos con la región incaica. En la desembocadura del río Carcarañá funda el fuerte de Sancti Spiritu. Sin embargo, aquella relación fue deteriorándose por los permanentes abusos de los conquistadores. Los guaraníes se rebelaron, destruyendo el fuerte Sancti Spiritu 2 años más tarde. Gaboto logra huir a España llevando muestras de oro y plata que provocaron el armado de una gran expedición. Su comandante era don Pedro de Mendoza, que en 1536 arribó al Río de la Plata y fundó el puerto de Santa María de los Buenos Aires, resuelto a conquistar y consolidar la apertura de una ruta hacia el Perú incaico. Los querandíes les aseguraron el abastecimiento de alimentos en sus primeros tiempos, pero ante la prepotencia de los españoles dejaron de cooperar y en el puerto de Buenos Aires se empezó a vivir una terrible hambruna. Nuevas expediciones españolas emprendieron viaje por los ríos Paraná y Paraguay, continuando con la misión de abrir una ruta hacia el Alto Perú. Juan de Salazar Espinosa parte desde Buenos Aires por los ríos Paraná y Paraguay, donde habitaban los carios, una parcialidad guaraní que estableció una alianza con los españoles. En vista de las excelentes condiciones de la región, Espinosa decidió fundar el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Asunción se convirtió en el foco de expansión de la conquista y colonización española en la gran cuenca del Plata. Los españoles se afianzaron en la región, fundando desde allí los poblados de Villarrica del Espíritu Santo, en 1570, Santa Fe, 1573, Ciudad Real, 1575, Segunda Fundación de Buenos Aires,
1580 y Corrientes en 1588. Pero el sueño del oro y la plata pronto se desvaneció ante un paisaje que se mostraba agresivo y hostil a los conquistadores. Para crecer económicamente debían trabajar duramente la tierra y para eso era necesario someter y controlar a los guaraníes. La corona determinó la aplicación del régimen de la encomienda, que repartía a los indígenas y sus tierras entre los españoles. El sistema planteaba determinadas contraprestaciones por parte de los españoles hacia el indígena: evangelización, asistencia alimentaria y sanitaria. Pero en la práctica, lejos del control de la corona, se desvirtuó totalmente, convirtiéndose en un sistema encubierto de esclavitud. El imperio portugués también estaba en proceso de expansión de sus territorios en el Nuevo Mundo. Los bandeirantes, también llamados mamelucos, formaban parte del tejido social que habitaba la ciudad de San Pablo en el siglo XVII. Fueron avesados cazadores de esclavos en tierras americanas, también un factor clave en la expansión territorial portuguesa hacia el occidente, traspasando la línea del Tratado de Tordesillas. Los esclavos capturados eran vendidos en las haciendas del litoral atlántico de Brasil a los españoles o a quien quisiera comprarlos. Los chamanes guaraníes resistían el régimen de encomienda de los españoles y proclamaban la defensa del ñanderecó, o modo de ser guaraní, frente a la cultura del colonizador europeo, generando violentas rebeliones contra el orden hispánico a mediados del siglo XVI. Los guaraníes huyeron a zonas cada vez más alejadas e ingresaron en la selva en busca de sitios seguros. Se configuraron 4 regiones: el Paraná, el Uruguay, el Tapé y el Guairá. La rebelión guaraní ponía en situación de crisis al sistema colonial organizado desde las ciudades de Asunción y San Pablo. Tras el fracaso de sucesivas expediciones armadas para someterlos, se impone la necesidad de hallar otras vías para la incorporación del guaraní a la sociedad colonial. Comienza una nueva etapa llamada conquista espiritual. Los primeros pasos en ese sentido serán dados por los sacerdotes franciscanos. Aunque las reducciones franciscanas humanizaban el sistema reemplazando el poblero por el sacerdote, no significaban un cambio real en el sistema de sometimiento de los guaraníes, porque seguían obligados a prestar servicio personal al encomendero. Los españoles y los franciscanos controlaban la región al sur de Asunción, entre los ríos Paraguay y Tebicuarí. Pero en las regiones del Guairá, del Paraná, del Uruguay y del Tapé se refugiaban miles de guaraníes que vivían en una situación desesperante. Los españoles querían incorporarlos al régimen de la encomienda y los portugueses querían cazarlos para someterlos a la esclavitud. Al mismo tiempo, era una zona de conflicto territorial entre España y Portugal. A la administración hispánica le urgía ocupar aquel territorio. Tenía que asegurar la soberanía española frente a la amenaza portuguesa y someter definitivamente a los guaraníes que se resistían. Pero este proyecto ya no estaría en manos de la Orden franciscana, sino de la Orden de la Compañía de Jesús. Luego de tanta lucha, persecución y sufrimiento, algo muy diferente estaba comenzando.